Imagina que tienes una habilidad única, algo que muy pocas personas poseen, algo que podría cambiar tu vida y el mundo a tu alrededor. Pero, ¿y si esa habilidad fuera ignorada, menospreciada e incluso utilizada en tu contra? ¿Qué harías si, en lugar de ser apoyado, tuvieras que enfrentarte a desafíos que solo buscan ridiculizarte? Esta es la historia de Alejandro, un estudiante con un cociente intelectual excepcional. Alguien que ya podría estar brillando en el mundo de las matemáticas, pero que, en lugar de eso, se ve atrapado en un ciclo de humillaciones impuestas por su maestro. Un maestro que debería ser su guía, pero que, en realidad, utiliza su intelecto para burlarse de él. La primera vez que ocurrió, Alejandro era, sin lugar a dudas, uno de los alumnos más brillantes de la escuela. Con apenas 17 años, ya había resuelto ecuaciones que desafiaban a matemáticos de renombre. Era un prodigio, pero había algo raro en su relación con el señor Ramos, su maestro. No era evidente, pero Alejandro podía sentir la tensión. Algo en las palabras y en las miradas del maestro le hacía pensar que no todo era tan sencillo. El señor Ramos, un hombre que debería haber alentado a su alumno, parecía tener algo contra él. Cada vez que Alejandro se destacaba, el maestro encontraba una forma de restarle mérito. No era que fuera explícitamente cruel, pero había un aire de desdén en su actitud. Siempre lo desafiaba, siempre ponía a prueba sus límites, no para ayudarlo a crecer, sino para ver hasta dónde podía llegar sin fallar. Esa mañana, cuando el señor Ramos entró al salón, Alejandro ya sentía que algo no iba bien. El maestro tenía esa mirada fría, calculadora, como si estuviera a punto de lanzar un nuevo desafío. El silencio en la clase era absoluto, y cuando el maestro se acercó al pizarrón y comenzó a escribir, la tensión se hizo palpable. Escribió una ecuación compleja, una que la mayoría de los estudiantes ni siquiera sabría cómo empezar a resolver. Todos miraban en silencio. Alejandro sintió la presión, como si cada mirada estuviera puesta sobre él. «Vamos a ver si alguien aquí es capaz de resolver esto», dijo el señor Ramos, su voz cargada de desafío. «Alejandro, eres siempre el primero en destacarte. ¿Qué tan lejos llegarás con esta?» Todos los demás estudiantes se miraron entre sí. Algunos con temor, otros con esa expresión de incredulidad. Alejandro lo sabía. El maestro no quería ponerlo a prueba para que aprendiera algo. Lo que quería era ver un error, una debilidad, algo que pudiera usar para humillarlo. El joven prodigio miró la ecuación. En su mente, todo encajaba. Sabía que podía resolverla. De hecho, tenía la solución casi desde el principio. Pero algo más lo invadió. No era solo un desafío intelectual, sino emocional. ¿Y si fallo?, dreñía Alejandro. ¿Y si por más que lo intente, me ridiculizan? La decisión de Alejandro. El maestro lo observaba con una mirada fija, casi como un cazador esperando a que su presa se acercara. Alejandro, por dentro, sintió una mezcla de impotencia y determinación. Sabía que no podía dejar que el señor Ramos lo hiciera dudar. La respuesta estaba en su mente, y no podía permitir que una sola mirada lo hiciera perder la confianza. Se levantó de su asiento. Caminó hacia el pizarrón con una calma tensa, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Tomó el gis y comenzó a escribir, cada paso de la ecuación fluyendo en su mente, con la seguridad de quien sabe que tiene el control. Pero, a medida que avanzaba, el silencio se volvía más pesado. La presión de la mirada del maestro lo pesaba cada vez más. Finalmente, terminó. Dejó el gis en el escritorio del maestro. La ecuación estaba resuelta, pero algo no se sentía bien. El señor Ramos no le prestó ni un ápice de atención a la respuesta correcta. Al contrario,
Con un leve suspiro, dijo: «Interesante, pero ¿realmente entendiste lo que hiciste?». El sarcasmo en sus palabras era evidente. Lo que antes debería haber sido un logro, se convirtió en una nueva provocación. Alejandro sentía como una oleada de frustración crecía en su pecho. ¿Por qué siempre lo descalificaba? ¿Qué más quería de él? El ego enfrentado. El señor Ramos no estaba dispuesto a admitir que su alumno había logrado algo extraordinario. En lugar de reconocer su éxito, lo cuestionaba. No importaba cuán perfecta fuera la solución. Alejandro, a pesar de haber resuelto la ecuación correctamente, no estaba siendo celebrado. Al contrario, el maestro había encontrado una forma de poner en duda su capacidad. En ese momento, algo se rompió dentro de Alejandro. Ya no era solo un desafío académico, era algo mucho más profundo. Era una batalla contra la indiferencia y la crueldad que lo rodeaba. Si pensaba que su mente podía ser suficiente para sobresalir, ahora tenía que descubrir si su espíritu lo sería también. Después del desafiante encuentro con el señor Ramos, Alejandro no pudo dejar de pensar en lo ocurrido. A pesar de haber resuelto la ecuación correctamente, la sensación de humillación lo envolvía. Había pasado por su mente que quizás, solo quizás, el maestro tenía razón. La duda, una semilla venenosa, comenzó a germinar en su mente. ¿Realmente entendió lo que había hecho? ¿Era tan brillante como pensaba? De camino a su casa, la imagen de la ecuación seguía en su cabeza, repetitiva y cargada de incertidumbre. La claridad con la que había resuelto el problema, un minuto antes tan seguro, ahora parecía un logro vacío, desprovisto de significado. Alejandro nunca había experimentado algo así. Siempre había sido el mejor en lo que hacía. Siempre había tenido las respuestas. Siempre había sido el primero a ser reconocido. Pero ese día, algo cambió. Al llegar a su habitación, se sentó frente al escritorio, mirando su cuaderno lleno de notas, de ecuaciones resueltas. Pero ahora, todo aquello parecía insignificante. El señor Ramos había tocado una fibra que Alejandro nunca había considerado. ¿Qué pasaba cuando tu intelecto ya no era suficiente? ¿Qué ocurría cuando tu capacidad no era celebrada, sino puesta en duda constantemente? La reflexión sobre el conocimiento. Esa noche Alejandro no podía dejar de pensar en la naturaleza misma del conocimiento. Lo que para él siempre había sido una herramienta para destacar, ahora le parecía una carga. ¿Realmente sabía lo que hacía? ¿O solo se había acostumbrado a las fórmulas y soluciones, como si fueran un mecanismo automático? Comenzó a cuestionarse si todo lo que había hecho hasta entonces, todo su potencial, era solo un reflejo de su habilidad para resolver problemas, o si existía algo más profundo, algo que le permitiera ser más que solo una máquina de respuestas. Sabía que, por muy brillante que fuera, nunca podría escapar de la sombra del señor Ramos, quien lo veía solo como un juego. ¿Y si no era tan diferente de todos los demás? ¿Y si él también estaba atrapado en un ciclo de reconocimiento vacío? Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sintió vulnerable, débil, inseguro. La brillantez de su mente parecía incapaz de calmar la tormenta de dudas que invadía su corazón. ¿Por qué su maestro lo desafiaba tan constantemente? ¿Qué pretendía con ese comportamiento? El giro inesperado. Al día siguiente, el señor Ramos, con su habitual aire de superioridad, pidió a la clase que resolviera otra ecuación aún más compleja. Esta vez, sin embargo, algo había cambiado en Alejandro. Ya no sentía la necesidad de demostrar nada. No quería simplemente cumplir con las expectativas del maestro, ni salir de esa clase con una sensación de victoria intelectual.
Algo dentro de él le decía que resolver esa ecuación no era lo importante. A medida que el señor Ramos escribía el nuevo problema en el pizarrón, Alejandro cerró los ojos por un momento. No se trataba de ser el mejor. No se trataba de obtener el reconocimiento del maestro. Se trataba de entenderse a sí mismo, de comprender que su valor no dependía de la aprobación externa. La verdadera lucha no estaba en el aula, ni en las matemáticas, sino en su mente y su corazón. La decisión de romper el ciclo. En ese momento, Alejandro decidió que ya no dejaría que las palabras del señor Ramos lo definieran. Dejó de pensar en la ecuación como algo que debía resolver para demostrar algo a alguien. En lugar de eso, se concentró en comprender por qué el maestro lo desafiaba de esa forma. ¿Qué quería lograr con esa constante presión, con esa constante humillación? ¿Y por qué él mismo permitía que todo eso lo afectara tanto? Sin pensarlo 2 veces, levantó la mano y pidió la palabra. El señor Ramos lo miró con sorpresa. Nadie nunca había osado interrumpirlo de esa forma, mucho menos Alejandro, que siempre había sido el alumno modelo. ¿Por qué nos haces esto, señor Ramos?, preguntó Alejandro con voz firme, pero temblorosa. ¿Por qué siempre nos desafía de esta manera? ¿Qué espera de nosotros? La clase se quedó en completo silencio. Los demás estudiantes miraban, sorprendidos. Nunca nadie se había atrevido a hablarle así al maestro. El señor Ramos, con una sonrisa irónica, le respondió: «Esperaba que al menos uno de ustedes tuviera la valentía de cuestionar. Pero parece que no entiendes lo que quiero hacer, Alejandro». «¿Y qué es lo que quiere hacer?», insistió Alejandro, más por su propio bien que por el del maestro. El señor Ramos respiró hondo, como si estuviera a punto de dar una lección que Alejandro no estaba preparado para escuchar. «Lo que intento hacer es mostrarles que el conocimiento no es solo resolver ecuaciones. Es entender el contexto, entenderse a sí mismo, ver el mundo más allá de lo que está frente a ustedes. La verdadera pregunta, Alejandro, no es si puedes resolver esta ecuación. La verdadera pregunta es: ¿qué harás cuando ya no haya más ecuaciones que resolver? El despertar». Esa frase quedó flotando en el aire como una campana que no dejaba de sonar en la mente de Alejandro. ¿Qué haría cuando no hubiera más ecuaciones que resolver? ¿Qué haría con todo lo que sabía, pero sin un propósito claro? El conocimiento, en su forma más pura, era solo una herramienta. Pero, ¿para qué? Por primera vez Alejandro entendió lo que el señor Ramos estaba tratando de decir, aunque no lo hubiera expresado de la manera más amable. El verdadero desafío no era resolver problemas matemáticos, sino encontrar el propósito detrás de esos problemas, entender su valor y utilizar ese conocimiento para algo más grande. Desde aquel día en el que el señor Ramos le hizo aquella pregunta fundamental, Alejandro no dejó de reflexionar sobre ella. ¿Qué haría cuando ya no hubiera más ecuaciones que resolver? No sabía si el maestro tenía la respuesta, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no podía seguir buscando únicamente la aprobación ajena. Necesitaba encontrar algo más profundo, algo que lo conectara con su verdadero ser. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a casa después de otro día en la escuela, pensó en lo que le dijo el señor Ramos. En el fondo, el maestro no solo lo estaba desafiando con ecuaciones difíciles, sino que le estaba mostrando que el conocimiento, sin un propósito más grande, no tiene ningún valor. Alejandro había sido siempre el chico que resolvía todo. Los problemas matemáticos le venían con facilidad, pero había una vaciedad en todo eso. Algo le faltaba. Y la pregunta seguía resonando en su mente. ¿Para qué? Las ecuaciones no le daban respuestas a las preguntas más importantes de la vida.
En su búsqueda por demostrar su capacidad, había descuidado otros aspectos de su ser. La competencia por ser el mejor en el aula le había quitado tiempo para pensar en lo que realmente le apasionaba. ¿Por qué amaba las matemáticas? ¿Era solo por el desafío? ¿O había algo más allá de la satisfacción de una mente que resolvía con facilidad? En su interior, una chispa de curiosidad comenzó a prenderse. El primer paso hacia el cambio. Al día siguiente, Alejandro decidió cambiar su enfoque. En lugar de simplemente resolver las ecuaciones que el señor Ramos les proponía, comenzó a preguntarse por qué le interesaban las matemáticas. Comenzó a investigar el impacto de las matemáticas en la vida cotidiana, en la ciencia, en el arte, en la naturaleza. Se dio cuenta de que las matemáticas no solo existían para responder preguntas académicas, sino que eran una herramienta para entender el mundo de una manera más profunda. Era una forma de ver la belleza que otros no podían ver, de entender patrones que, aunque invisibles para muchos, estaban presentes en cada rincón de la vida. En su tiempo libre, Alejandro comenzó a leer libros sobre la historia de las matemáticas, sobre cómo los grandes matemáticos habían transformado el mundo. También se dedicó a estudiar el trabajo de científicos, filósofos y artistas que utilizaban las matemáticas para expresar ideas que trascendían la lógica. De repente, las matemáticas comenzaron a tener un propósito más allá de las evaluaciones, las fórmulas y las clases. Pero no fue solo eso. Alejandro comenzó a aplicar lo que estaba aprendiendo en su vida diaria. Se dio cuenta de que todo en la vida tiene una ecuación, un balance que, cuando se comprende, permite tener claridad en lo que uno hace. Desde las relaciones personales hasta las decisiones difíciles, todo podía desglosarse en patrones, en fórmulas que explicaban la realidad. La verdadera pregunta no era si se podía resolver una ecuación en el pizarrón, sino cómo uno podía aplicar esas mismas leyes a su vida. El despertar en clase. En una de las siguientes clases de matemáticas, el señor Ramos presentó otro desafío. Esta vez, la ecuación era aún más compleja que las anteriores. La clase comenzó con la usual expectación de todos los estudiantes, ansiosos por ver si alguien podía resolverla. Pero Alejandro ya no estaba allí para competir o para demostrar nada. Estaba allí para comprender, para entender el porqué de las cosas. Cuando el maestro le dio la palabra, Alejandro se levantó con calma, se acercó al pizarrón y miró la ecuación. Esta vez no sentía la presión del aula sobre sus hombros. No sentía la mirada crítica del señor Ramos ni la expectación de sus compañeros. Estaba completamente centrado en la ecuación, como si esa fuera solo una manifestación más del universo, algo que él debía entender, no solo resolver. Comenzó a escribir, pero en lugar de simplemente aplicar los pasos correctos, comenzó a pensar en cómo se conectaban las ideas detrás de cada operación. Descubrió patrones que no había notado antes, patrones que vinculaban las matemáticas con otras áreas de su vida, patrones que lo ayudaban a comprender mejor los conceptos. Cuando terminó de resolver la ecuación, lo hizo con una sensación de satisfacción, no solo por el resultado, sino por el proceso mismo. El señor Ramos observó en silencio, y aunque Alejandro no esperaba una felicitación, la mirada del maestro fue diferente. Ya no había desdén ni sarcasmo en su rostro. Era como si hubiera reconocido un cambio en su alumno, algo que iba más allá de la inteligencia pura y dura, el reconocimiento de un cambio interno. Después de esa clase, el señor Ramos se acercó a Alejandro. Esta vez no le cuestionó la solución a la ecuación, no lo desafió ni le lanzó una mirada irónica. En lugar de eso, le dijo: «Veo que has cambiado. Ya no estás buscando respuestas solo para demostrar que eres capaz. Estás buscando entender.
Y eso, Alejandro, es lo más importante. Fue en ese momento cuando Alejandro comprendió que el verdadero propósito de su vida no era solo ser el mejor en matemáticas o en cualquier otro ámbito. El verdadero propósito era entender el porqué de todo, encontrar significado en lo que hacía y aplicar ese conocimiento de una manera que lo conectara más profundamente consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Ya no necesitaba la aprobación del señor Ramos, ni la de nadie más. Ahora Alejandro tenía una visión más clara de sí mismo, y aunque su camino de superación personal aún no había terminado, había dado el primer paso para comprender que las respuestas que había estado buscando no venían solo de su mente brillante, sino de su capacidad para conectar su conocimiento con un propósito mayor. El tiempo pasó, y Alejandro, aunque ya no era el mismo estudiante de antes, todavía enfrentaba desafíos. El señor Ramos seguía poniéndolo a prueba, pero ahora, de alguna manera, los desafíos ya no lo aterraban. De hecho, había comenzado a verlo como una oportunidad para profundizar aún más en su propio crecimiento. En lugar de estar obsesionado con obtener la respuesta correcta, se concentraba en aprender de cada experiencia, sin importar cuán difícil fuera el camino. Una tarde, mientras caminaba hacia su casa, Alejandro fue interceptado por un compañero de clase, Javier. Javier no era particularmente cercano a Alejandro, pero siempre había admirado su inteligencia. Sin embargo, en los últimos días, había notado algo diferente en él. ¿Qué te ha pasado, Alejandro?, le preguntó Javier con curiosidad. Ya no te veo con esa presión de siempre, como si ya no te importara lo que los demás piensen. Alejandro sonrió levemente. La respuesta a esa pregunta, que antes le hubiera resultado difícil de explicar, ahora era clara en su mente. Me di cuenta de que la verdadera presión nunca estuvo en las matemáticas, ni en las expectativas de los demás. La presión estaba dentro de mí. Estaba tan obsesionado con ser el mejor, con resolver ecuaciones y demostrar algo, que nunca me detuve a pensar por qué lo hacía. Ahora sé que la respuesta no está en lo que otros esperan, sino en lo que yo elijo hacer con lo que sé. Y eso es liberador. El impacto de un cambio interno. Javier quedó en silencio por un momento, asimilando las palabras de Alejandro. Eso suena bien, pero también complicado. Porque, ¿y si fallas? ¿Cómo te enfrentas a eso? Alejandro lo miró, viendo la preocupación en los ojos de su compañero. Era una pregunta válida. ¿Cómo se enfrentaba uno al fracaso cuando ya no dependía de la validación externa? ¿Cómo superar ese miedo cuando ya no estabas luchando por ser el mejor, sino por ser tú mismo? Creo que la clave está en entender que el fracaso no es el fin del mundo. De hecho, el fracaso puede ser un maestro mucho más grande que el éxito. Yo solía temer al fracaso porque pensaba que era una señal de que no era suficiente, de que no valía la pena. Pero ahora sé que cada error es una oportunidad para aprender algo nuevo, algo que me acerca más a mi propósito. El fracaso en realidad es solo una parte del camino hacia el crecimiento. Javier no respondió inmediatamente, pero Alejandro pudo ver en sus ojos que sus palabras lo habían tocado. De alguna manera, Alejandro entendía ahora que las dificultades no solo se superan con conocimiento o habilidades, sino con resiliencia, esa capacidad de levantarse después de cada caída, de encontrar sentido incluso en los momentos más oscuros. La revelación de su poder interior. Esa misma noche, Alejandro reflexionó sobre lo que había dicho a Javier. Se dio cuenta de que durante toda su vida había estado buscando la validación externa para sentirse valioso. Había estado buscando la aprobación de maestros, padres y compañeros,
sin darse cuenta de que su verdadero valor nunca dependió de eso. Lo que le hacía ser quien era no era su habilidad para resolver problemas matemáticos, sino la forma en que enfrentaba los desafíos de la vida. Unos días después, en clase, el señor Ramos les presentó un problema particularmente difícil, uno que nadie en la clase había visto antes. Todo el salón quedó en silencio mientras el maestro miraba a sus alumnos con una sonrisa de superioridad. Alejandro, sin embargo, ya no sentía el miedo habitual. No se trataba de ser el primero en resolver la ecuación. Se trataba de entenderla, de ver qué le podía enseñar esa ecuación sobre la vida, sobre los patrones que él ya comenzaba a identificar en todo lo que lo rodeaba. Se levantó, tomó el gis y se acercó al pizarrón. Esta vez, en lugar de apresurarse para resolverla, se permitió un momento de reflexión. Pensó en la manera en que cada número en la ecuación representaba un desafío que, si lo miraba desde el ángulo correcto, podía ser descompuesto en partes más simples, más comprensibles. El señor Ramos observó en silencio mientras Alejandro comenzaba a escribir en el pizarrón. Nadie en la clase se atrevió a interrumpir. Todos sabían que no era solo una cuestión de habilidad matemática, sino de algo más profundo, de cómo Alejandro había aprendido a abordar la vida con una nueva perspectiva. Al terminar se dio cuenta de algo importante. La ecuación ya no era solo una serie de números, era un espejo de lo que él había estado viviendo, un reflejo de su crecimiento personal. El señor Ramos no comentó nada al principio, pero al final de la clase se acercó a él, observando la resolución en el pizarrón. «Bien hecho, Alejandro», dijo el maestro con tono serio, pero con una mirada que sugería un reconocimiento tácito. «Hoy no solo resolviste una ecuación difícil, sino que demostraste algo mucho más importante. Entendiste el proceso, el verdadero desafío». Alejandro sonrió. No necesitaba una aprobación pública, no buscaba halagos. Sabía que lo que había aprendido en ese proceso era mucho más significativo que cualquier aplauso. El verdadero desafío, había comprendido, no era sobre ser el mejor en algo o demostrar algo a los demás. El verdadero desafío era mantenerse fiel a sí mismo, enfrentarse a las adversidades con una mente abierta y una voluntad inquebrantable. La resiliencia en acción. Lo que el señor Ramos no sabía era que, en ese momento, Alejandro había superado algo mucho más grande que una simple ecuación difícil. Había superado el miedo al fracaso. Había entendido que la resiliencia no se mide por cuántas veces caemos, sino por cuántas veces nos levantamos y seguimos adelante. Esa lección se extendió más allá de las matemáticas. En su vida personal, en sus relaciones y en sus decisiones, Alejandro comenzó a aplicar el mismo principio, la resiliencia. No se trataba de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con una mentalidad que transformaba cada dificultad en una oportunidad para crecer. El tiempo seguía su curso y Alejandro ya no era el mismo chico que había llegado a la escuela con la necesidad de demostrar constantemente su brillantez. Había aprendido a ver las matemáticas no solo como una habilidad técnica, sino como una herramienta para descubrir el significado más profundo de las cosas. Su relación con el Señor Ramos también había cambiado. Ya no lo veía como un obstáculo ni como una figura de autoridad que debía ser desafiante. Lo veía como un espejo de las preguntas que él mismo debía responder. En los días que siguieron, Alejandro comenzó a descubrir algo que, aunque había estado buscando toda su vida, no había entendido hasta ese momento. El verdadero propósito no radica en resolver los problemas ajenos, sino en ser capaz de enfrentar tus propios desafíos internos con claridad y autenticidad.
Había dejado atrás el deseo de ser admirado o reconocido. Ahora lo que realmente le importaba era crecer, transformarse y entenderse mejor a sí mismo, fuera del contexto académico o social. En una tarde soleada, mientras caminaba por el parque cercano a su casa, recordó las palabras del señor Ramos. La verdadera pregunta es, ¿qué harás cuando ya no haya más ecuaciones que resolver? Fue en ese momento cuando entendió que la vida misma era una serie de ecuaciones complejas. No importaba cuántas respuestas encontrara. Siempre habría nuevos desafíos, nuevas preguntas, y cada una de ellas tenía el potencial de cambiarlo, de convertirlo en una versión más completa y auténtica de sí mismo. El enfrentamiento con la crítica. Un día, en la escuela, Alejandro se enfrentó a una situación que lo hizo regresar a los viejos temores. El señor Ramos les pidió a los estudiantes que entregaran una resolución escrita de un problema particularmente difícil. Aunque Alejandro ya no se sentía presionado por el resultado, aún había algo que lo inquietaba: la constante crítica y la expectativa que el maestro parecía tener sobre su desempeño. A medida que entregaba su trabajo, el señor Ramos se acercó a él. Sin decir una palabra, le entregó su resolución con una pequeña corrección. Los ojos de Alejandro se fijaron en las palabras escritas a mano del maestro, pero algo en su interior ya no sentía el mismo temor de antes. Había aprendido que las críticas, incluso las que no son agradables, son una oportunidad para mejorar, no un juicio de su valía como persona. «Lo has hecho bien, Alejandro», dijo el señor Ramos, esta vez con una expresión más tranquila. «No busques la perfección en cada paso, busca la comprensión, la verdadera transformación». En ese instante, Alejandro experimentó una especie de epifanía. Entendió que la verdadera transformación no era el resultado final de cualquier ecuación, sino el proceso de aprendizaje y crecimiento. Había pasado tanto tiempo obsesionado con ser el mejor en algo, con acumular reconocimiento y con satisfacer las expectativas ajenas, que nunca se había dado cuenta de lo que realmente importaba: el viaje hacia la autocomprensión y la autenticidad. Cada dificultad era una oportunidad para descubrir algo nuevo, para desafiar su propia forma de ver el mundo. En los días que siguieron, Alejandro se dedicó a aplicar lo que había aprendido en su vida cotidiana. Ya no sentía que su valor dependía de cómo los demás lo veían o lo calificaban. De hecho, comenzó a ver la vida como una serie de ecuaciones en las que las respuestas no eran fijas ni definitivas, sino que dependían de cómo él decidiera interpretarlas. Cada problema, cada fracaso, cada reto personal que enfrentaba era una oportunidad para recalcular su camino, para reconfigurar su pensamiento y encontrar una nueva forma de avanzar. La reconciliación con su propia historia. Una de las lecciones más poderosas que Alejandro aprendió a lo largo de este viaje fue que no había necesidad de huir de su historia personal, de sus errores pasados o de sus inseguridades. Aceptar sus propias imperfecciones y debilidades no lo hacía menos valioso. Al contrario, lo hacía más real, más humano. La resiliencia no se trata de ser invulnerable, sino de aceptar tus propias vulnerabilidades y seguir adelante día tras día, sin importar lo que el mundo o los demás digan. Alejandro comenzó a aplicar este principio a sus relaciones con los demás. Ya no trataba de impresionar a sus amigos o compañeros. Comenzó a compartir más de sí mismo, de sus inseguridades, de sus luchas internas. Se dio cuenta de que en ese proceso de apertura, las personas que lo rodeaban también empezaban a abrirse y compartir sus propias historias de lucha y superación. Y fue así como descubrió algo que, aunque había oído muchas veces,
nunca había entendido completamente. La verdadera conexión humana no se encuentra en la perfección o en la competencia, sino en la vulnerabilidad y la empatía. Un futuro lleno de posibilidades. El último día de clase, antes de las vacaciones de verano, el señor Ramos se dirigió a la clase con una mirada solemne. Por primera vez, no era el maestro desafiante que todos temían. Era simplemente un ser humano, reconociendo a otro ser humano por su evolución. Hoy no les voy a dar una ecuación, dijo el señor Ramos. Hoy les voy a pedir algo mucho más valioso. Les pido que sigan siendo ustedes mismos, que encuentren su propósito en lo que hacen, que no busquen respuestas solo para impresionar o para ganar, sino para comprender. El verdadero conocimiento está en entender quiénes somos y cómo podemos usar eso para mejorar el mundo. Alejandro, me has enseñado más de lo que imaginas. Alejandro ha recorrido un largo camino, enfrentando desafíos internos, descubriendo su verdadero propósito y aprendiendo a ver la vida de una manera completamente nueva. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Te has detenido alguna vez a preguntarte qué harías si ya no tuvieras que demostrar nada a nadie? ¿Qué pasaría si pudieras liberarte del miedo al fracaso y empezar a vivir con un propósito que realmente te conecte con lo que eres en lo más profundo? Deja tu reflexión en los comentarios, porque tu opinión es importante. ¿Qué piensas sobre la verdadera superación? ¿Está relacionada solo con los logros externos o se trata de algo mucho más profundo? Queremos saber qué opinas. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Y recuerda, la transformación comienza con un solo paso. Gracias por estar aquí y acompañarnos en este viaje.